Hola, ¿cómo están? Bueno, ahí voy a conectar el micrófono, así se escucha un poco mejor. Esto se llamaría desprolijidad. Bueno, disculpen la desprolijidad. Bueno, ¿cómo están? Esta clase que no es sincrónica, ¿sí? La vamos a tratar de trabajar dos clases, ¿sí? Vamos a tratar de hacer, o sea, en dos entregas, dos clases grabadas, tratando de trabajar la noción, por un lado, de técnica, ¿sí? Una noción de técnica que trabaja de Jours, ¿sí? Es una definición excelente que da de Jours de lo que es una técnica, que nosotros veníamos viendo la cuestión del trabajo, ¿no? No obstante eso, la noción técnica se vuelve una noción importante porque si bien el trabajo es un concepto un poco más abarcativo, ¿no? La noción de técnica nos lleva puntualmente a lo que realiza una persona puntualmente en su puesto de trabajo, ¿sí? Pero que en el puesto de trabajo puede implementar distintas técnicas, ¿sí? Distintas técnicas e incluso puede implementar varias técnicas, ¿sí? Bien, porque el puesto de trabajo no se trata solamente del ejercicio de una tarea o una actividad, ¿sí? Bueno, para situar un poco esto, vamos a situar en el programa lo que vamos a trabajar, ¿sí? Se los voy a mostrar y después vamos a tratar de ubicar la noción de técnica. A ver, perdón, permiso, acá. Acá estamos. Bien. Estamos en el núcleo temático 3, ¿no? La noción de trabajo, subjetividad y salud. La noción de salud la trabajamos, la organización del trabajo y la enfermedad, los riesgos psicosociales, normalidad, sufrimiento y defensas, algo que evidentemente se les hace familiar porque ya lo vimos. Y la psicopatología del trabajo, el punto 3.1.2, la dejamos un poco de lado, ya que la noción de psicopatología, con todas las patologías, que si bien es interesante que las puedan ver y que las reconozcan, queda un poco de lado cuando se introduce qué. ¿Qué es lo que se introduce dentro de en la psicología laboral? Podemos decir que cambia esta concepción de psicopatología. La noción de psicodinámica. La noción de psicodinámica del trabajo lo que hace, ¿sí? Es producir un cambio en la perspectiva, como veníamos viendo, y ya no se va a tener tanta atención, no se va a llevar la atención tanto a las patologías, las descompensaciones, ¿sí? Sino más bien a la relación entre sufrimiento y reconocimiento en el trabajo, y que eso puede generar, digamos, o va a dar las distintas variantes de lo que podría ser un trabajo que produzca placer, no sin sufrimiento, placer también, un trabajo que puede generar defensas, o en caso de que las defensas no estén, ni siquiera hay placer ni defensas, bueno, lo que se da es la descompensación. ¿Se entiende? Bien, entonces, hoy vamos a tratar de trabajar un poco el concepto de técnica que tiene que ver con la psicodinámica del trabajo. Recuerden que la psicodinámica del trabajo tenía que ver con cómo un enigma acerca de la normalidad, o sea, cómo los trabajadores, dadas las distintas restricciones, o sea, las grandes limitaciones, las grandes cargas, la cantidad de fuentes de sufrimiento que genera el trabajo, bueno, con todo eso, ¿cómo el trabajador logra mantenerse en el trabajo? O sea, ¿cómo logra la normalidad? Es un enigma. Por eso es un enigma que trata de investigar la psicodinámica del trabajo. Para investigar esto tenemos que ir a cada trabajo. No podemos quedarnos con una descripción general, ¿sí? Tenemos que ir a cada uno de los trabajos. Entonces, eso es una cuestión que ustedes tienen que entender, que yo les puedo transmitir el conocimiento estructural, ¿sí? De esto, pero ustedes tienen que investigar en cada trabajo a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Cómo se ponen en juego el sufrimiento, el reconocimiento, el placer, las defensas. Bueno, para eso es necesaria la noción de técnica. La noción de técnica nos acerca muchísimo más a lo más chiquitito, podemos decir, al detalle,
al detalle de cómo cada uno realiza su trabajo y qué cosita hace, qué no, ¿sí? Con su cuerpo, en la relación con el material que maneja y en la relación con otros, ¿sí? Esos otros que son los que producen el reconocimiento. Bien. Espero hasta acá que haber sido claro, creo que sí. Esto lo vamos a ver un poco más de cerca con este punto que también vamos a tratar de transmitir, que es el análisis del trabajo, es un ejemplo, ¿sí? De cómo se investiga, ¿sí? Cómo se llega a una clínica de la actividad que tiene en cuenta la noción de técnica, pero que a la vez tiene en cuenta otras cosas, ¿sí? Bien. Bueno, hoy lo que vamos a ver es la noción de técnica, que se inscribe acá dentro de la psicodinámica del trabajo, si se quieren. ¿Mm? Vamos a ver ahí la noción de técnica que trabaja Dejurs, Christophe Dejurs. Para eso vamos a ir al texto de él. No sé si ahí lo podrán ver. Me lo comparto. Bien. Vamos a tratar de hacer un recorrido por este capítulo 2, perdón, capítulo 1, que es el concepto de técnica de Christophe Dejurs, pero que toma un montón de otros autores, ¿no? Él se reconoce como deudor de otros autores. Bien. Fíjense que acá hay 3 puntos. Acá, antes de empezar a desarrollar, hay 3 elementos que se marcan, propios de la noción de técnica y la noción de falla humana. Estos 3 elementos son real, ego y otros. Ego y otros lo podemos ubicar, real habría que definirlo un poco mejor. Es un triángulo, ¿sí? Un triángulo. Así como tienen el triángulo del fuego, bueno, esto es un triángulo interdependiente de elementos. O sea que en cada técnica van a estar presentes estos elementos. Pero ¿qué es lo que pasa? Y Dejurs empieza por la crítica a las concepciones tradicionales de técnica. La técnica es lo que ustedes hacen, por ejemplo, para, no sé, supongan que tienen que están en un taller tienen que descoser o coser, digamos, y bueno, la técnica es cómo hacen ustedes para manejar esa máquina de forma que produzcan esta actividad, este trabajo. No este trabajo, perdón, este producto, ¿sí? La técnica tiene que ver con eso, cómo pongo la mano, cómo me muevo, cómo pongo el cuerpo, tiene mucho que ver con la ergonomía, ¿sí? Tiene mucho que ver con la ergonomía, pero también va más allá de la ergonomía, porque bueno, la ergonomía, eh, si bien trabaja en la adaptación, digamos, del material al cuerpo, ¿no? De los elementos de trabajo al cuerpo, a la vez también, ¿no? Deja de lado, digamos, cómo el cuerpo puede adaptarse, ¿sí? O sea, el ego queda de lado y ni que hablar la relación con los otros. Bueno, no sé, por lo menos en las concepciones que manejo yo de ergonomía. Bien, entonces, fíjense que la psicología estaría acá, entre el ego y los otros, podríamos decir. Sin embargo, Dejurs, que es un gran autor, toma en cuenta esto, y bueno, y vamos a ver cómo lo desarrolla. Toma en cuenta la existencia de lo real, ¿sí? En la relación de técnica, ¿sí? No se queda con una posición psicológica. Bien, entonces, bien, les decía, concepto de tecnología o concepto de técnica, mejor. ¿Qué va a decir Dejurs? Dejurs va a decir que en el enfoque del factor humano, que es el que plantea él, se toman la relación, digamos, cuando hablamos de técnica, podemos pensar que la relación se trata de una relación entre el ego, ¿sí? Por un lado, o sea, el ego es el hombre, ¿sí? Sujeto, individuo, ego, y el entorno opuesto de trabajo representado con el término real, acá. ¿Ven? Entonces por eso está la flechita esta, de ida, una flechita de ida y una flechita de vuelta, que quiere decir que interaccionan ego y real. Es una interacción entre ego y real. Ahora, en esas interacciones, ¿sí? Las acciones del sujeto sobre lo real, ¿sí? Ustedes, no sé, cómo transforman dos pedazos de tela en uno, qué sé yo, o algo así, o cómo cosen, por dar un ejemplo, o cómo cortan el pasto, ¿sí? Cómo el pasto pasa de estar alto a estar bajo, o como qué es la transformación que producen ahí, ¿no? Lo mismo en una industria de procesos, cualquier cosa, ¿no? Donde ustedes hacen una transformación, el sujeto actúa sobre lo real, ¿sí? Bien,
la noción de acción de lo real sobre o sea, la acción del sujeto sobre lo real es clara, ¿no? Nosotros vemos que cortamos el pasto queda corto, no sé, el pantalón se arma, o armamos el pantalón, o lo que sea, o la camisa, o ponemos los botones, o, no sé, cualquier cosa, o transformamos, no sé, una barra, de acero en alambre, qué sé yo. No sé, depende, ¿no? Depende de las máquinas con las que trabajemos, pero bueno, es puntual de cada situación concreta. Ahora, hay una transformación visible de eso, ¿sí? Hay una transformación visible de lo real, por la acción del sujeto, ¿se entiende? Ahora, la noción de acción de lo real, al revés, de la flechita que va de lo real hacia el sujeto o hacia el ego, ¿qué sabemos sobre eso? Es mucho más enigmático esto. Podemos decir, pero no, no hay ninguna transformación de, del ego en función de lo real. O sea, a mí la realidad no me transforma, yo transformo la realidad, dice el hombre ahí, en su posición narcisista. Cree que solamente él transforma lo real, pero lo real no lo transforma. Bueno, no. Hay toda una cuestión y generalmente está muy mal planteado esto, ¿sí? Se generan muchos presupuestos y prejuicios, dice de Jurs, acerca de esto, ¿sí? De esta cuestión de la acción de lo real sobre el sujeto o del sujeto sobre lo real. Y nos va a decir lo siguiente. O sea, fíjense que hay un problema acá. ¿Por qué? Porque hay dos mundos diferentes. Una cosa es el mundo de las cosas y los estados de las cosas, y otra cosa es el mundo humano. Otro mundo es el mundo humano. ¿Por qué? Porque las cosas, por ejemplo, no tienen intencionalidad. En cambio, el ser humano sí. Sin embargo, las cosas tienen ciertas leyes que las gobiernan. Si queremos, podemos recurrir al positivismo. ¿Se recuerdan del positivismo? Las leyes naturales que planteaba el positivismo para entender al hombre. Bueno, acá se juega eso. Dice, ¿qué es lo que pasa cuando tratamos de establecer, de explicitar o de explicar las relaciones entre el sujeto y las cosas, ¿sí? Entre el hombre y las cosas, entre el ego y lo real, que es lo mismo. Ego y real, sujeto, cosas y estado de las cosas. ¿Se dan cuenta? Cuando digo mundo de las cosas y los estados de las cosas, estamos hablando de esto, de lo real. O sea, de cómo el pasto estaba alto y por acción del hombre después quedó cortado, ¿sí? Y quedó menos pasto. Eh, una pavada, ¿no? Pero bueno, ahí cambian los estados de las cosas, gracias a la acción del hombre. Bien, entonces, de Jure va a decir, ¿cuáles son los enfoques que hay sobre esto? ¿Sí? Sobre tratando de entender esta relación entre ego y real. Piensen que esto es común a toda técnica, a todo trabajo, ¿no? A toda técnica que se encuentra dentro de todo trabajo. Entonces, él dice, ¿qué es lo que pasa generalmente en las investigaciones? En las investigaciones también de accidentes, ¿eh? No solo en la investigación del trabajo, sino en las investigaciones de los accidentes en el trabajo. En la comprensión, en el intento de comprender esta relación, dice, hay una reducción impuesta al concepto de hombre. Reducción teórica, ¿sí? Del hombre. ¿Cómo entendemos al hombre? ¿Se acuerdan que nosotros venimos viendo cómo se define al hombre desde el comienzo de la materia? Bueno, por eso es importante psicología, porque le da un lugar al hombre, ¿sí? Al hombre, a lo social, le da un lugar. Le da un lugar y un lugar que es importante porque, digamos, si no nos quedamos con una concepción técnica del trabajo, ¿sí? Una concepción técnica sería una concepción en donde pensamos que las cosas deben hacerse de una manera y se terminó. Y me hace caso o no me hace caso. Y no es así, porque el hombre es muy complejo. No es como las cosas. ¿Se dan cuenta de esto que estoy diciendo? Dos mundos heterogéneos. El hombre, las cosas. Entonces, desde ciertas perspectivas, ¿sí? Que ahora vamos a nombrar cuál es, bueno, en realidad se las nombro ya, se llama presupuesto fisicalista o perspectiva fisicalista. En la perspectiva fisicalista hay una reducción impuesta al concepto de hombre, de sujeto, de ego. Se deja de lado el mundo vivido, las conductas y la acción se reducen en beneficio de un componente que se ha aislado, el del comportamiento. O sea, se entiende al hombre de acuerdo a cómo se comporta, ¿sí? Pero el comportamiento, ahora veremos a qué se refiere la noción de comportamiento. Y se deja de lado el mundo vivido. ¿Recuerdan esto que veíamos en psicología cognitiva?
¿sí? Esto de las creencias, los deseos, lo que uno hace, ¿sí? Esa subjetividad que se pone en juego, ¿sí? Esa subjetividad, esa particularidad, singularidad que se pone en juego en cada sujeto, ¿sí? Entonces, la conducta y la acción de ese sujeto que tiene un montón de deseos, de cosas, de creencias, de valores, de todo eso se reduce, ¿sí? Se aísla, se deja de lado, no se tiene en cuenta. Y no podemos pensar que la acción del hombre no implica todas estas cosas. Y sí, la implica. Cada vez que ustedes estudian, se ponen en juego sus valores, sus creencias, lo que piensan, sus juicios, ¿sí? No es que dicen estudio y se terminó, si no sería todo mucho más maquinal y más fácil. Pero no pasa así. Sigo con esto, ¿no? Hay otras características de esta reducción que produce el presupuesto fiscalista. Dice, un postulado sobre la subordinación del comportamiento a leyes, en el sentido de leyes de la naturaleza, leyes fisiológicas y leyes psicológicas, cuyos fundamentos han sido establecidos por el método ¿qué? Experimental. ¿Mm? Por la psicología experimental, si se quieren, no la tradicional, sino otras psicologías experimentales que se armaron. El comportamiento humano, a su vez, se considera invariablemente sometido a causas identificables. Esto es lo que planteaba el positivismo, esto es lo que planteaba la psicología experimental, ¿no? Pensar que obtenemos ciertas leyes para el hombre, para su comportamiento, y esas leyes son invariables, ¿sí? Se comporta como si fuera una cosa el hombre. Si hago esto, va a producirse esto. Si hago tal otra cosa, se va a producir tal otra cosa, ¿sí? Pero siempre leyes que establecen como una forma de reducir al hombre, porque el hombre es mucho más complejo. Esto tiene consecuencias, dice, decisivas en la investigación. ¿Cuáles son las consecuencias? Las siguientes. Dice, en una investigación, por ejemplo, de un accidente, lo que en el comportamiento humano escapa a la ley de la naturaleza, ¿sí? Nosotros establecemos leyes psicológicas. Y lo que escapa a esas leyes, no se comportó como yo esperaba, el hombre, es decir, lo que no está sometido a racionalidad instrumental, ¿sí? La racionalidad instrumental es, vos tenés que hacer esto otro, yo voy a aplicar tal cosa, así los trabajadores hacen tal otra, ¿se entiende? Hay como una ley que gobierna qué hacemos, ¿no? Cómo se dirige al hombre en el trabajo. Pero lo que a veces pasa que esa racionalidad instrumental se cae, ¿sí? Entonces, ¿por qué hiciste esto? Si tenías que hacer esto otro, ¿se entiende? Lo que venimos viendo, ¿eh? Lo que venimos viendo como actividad subjetivante, por un lado, o trampas, o bueno, eso. Cuando no hay racionalidad instrumental, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace en investigación? ¿Sí? Elimina del análisis todo lo que en el comportamiento tiene que ver con las creencias y los deseos. ¿Sí? Con las creencias, deseos o esta actividad subjetivante. Todo lo que se aparta de lo que tendría que ser. Todo lo que en las conductas humanas se aparta de la racionalidad instrumental, como conductas irracionales, ¿qué hay que hacer con eso? O bien oponérsele, o bien domesticarlo. Oponérseles es someterlos al control, a la disciplina y a la sanción. Domesticarlos es tratar de colocarlos bajo la primacía de la racionalidad instrumental por medio de la formación. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces esto es lo que ustedes hacen, ¿sí? Tiene que usar esto otro y esto otro, ¿no? Entonces, si no lo usa, disciplina. Aprenda a usarlo, lo controlo a ver si lo usa o no lo usa, sanción si no lo usó, ¿sí? O si no, decirle, bueno, racionalidad instrumental. No, vos tenés que hacer esto. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué? Porque se piensa el ser humano, antes ustedes aprenden esto, ¿no? Que tienen que hacer esto, pero ¿por qué? Porque se piensa el ser humano desde qué lugar, como si fuera una cosa, ¿sí? Entonces, ¿cumplís con las cosas o no cumplís? Lo racional es lo que yo te digo, o lo que diseñó el ingeniero, ¿sí? O lo que diseñó el técnico en seguridad e higiene. Eso es lo racional. Después, si vos no cumplís con eso, sos irracional, tu conducta es irracional, y entonces
¿qué es lo que pasa? Esto que dice más adelante, que es lo siguiente. Este juicio moral, porque es un juicio moral de lo que está bien y lo que está mal, consiste en identificar el componente heterónomo, el componente distinto, del comportamiento a la falta de inteligencia o a la patología. Fíjense, ¿qué decimos? ¿Es un tarado? ¿Sí? ¿O es un negligente? ¿Es un idiota que no sabe seguir las consignas o no quiere seguir las consignas? ¿O es un enfermo? ¿O está enfermo? No, enfermo no en el sentido peyorativo, enfermo como patología. Un tipo que no puede seguir las consignas y sí, no, alguna enfermedad tiene. ¿Se dan cuenta? Esto es el presupuesto fisicalista. Pensar que el hombre se comporta como las cosas, con la invariabilidad de las cosas, y a lo que justamente cuando no se comporta con esa racionalidad instrumental, se lo saca del análisis. Dice, no, esto es un error, o esto hay que sancionarlo, controlarlo, disciplinarlo, ¿no? Hay que, como dice acá, oponérsele o domesticarlo. Ese es el presupuesto fisicalista. Y es el presupuesto que generalmente se usa en las carreras técnicas, ¿sí? Porque no hay una pregunta acerca de lo humano. Por eso está esta materia. Para que por lo menos se les haga la duda, se le pregunte. Se pregunten un poquito de esto, de qué es lo humano. ¿Funciona como las cosas? No, no funciona como las cosas. Bien. Del otro lado del presupuesto fisicalista hay otro presupuesto que es al revés, ¿no? Que lo que exacerba, lo que le da más importancia y primacía es la relación esta entre ego y otros, entre el sujeto y la comunidad o conjunto de sujetos. Por ejemplo, el conjunto de sujetos, los otros, dentro de su trabajo, piensen en una persona y el resto de personas que están dentro del trabajo. De la misma categoría, de una categoría menor, de una categoría más alta, no importa. Sí importa, digo, pero están incluidos todos dentro de los otros. Incluso la tradición cultural está incluida dentro de los otros. ¿Sí? Es mucho más amplio esto. Pero estamos hablando de una técnica en situación de trabajo. ¿Sí? Esto no incluye a las familias, no incluye a... No. Incluye dentro del trabajo y las tradiciones que hay. En un trabajo, los otros no están solo representados, o la cultura, los otros vendrían a ser la cultura, no están solo representados por personas, sino por las leyes que hacen las personas, los códigos de ética, los manuales de instrucciones para manejar ciertos instrumentos, todo lo que la cultura brinda, ¿sí? El lenguaje, y los libros, ¿sí? O los manuales que hay para o lo que transmiten las otras personas, porque vamos a lo que es, o sea, hay situaciones de transmisión de conocimientos, de una técnica, por ejemplo, que son mucho más informales que otros, ¿no? En un caso tenemos manuales y ingenieros y gente que nos enseña, que nos dice, y tenemos material para leer incluso y capacitarnos sobre el manejo de cierta tecnología, cierta máquina, ¿ven? Cierta cosa, ¿no? Tenemos un montón de cosas desde acá. En otros casos, en trabajos informales, nos dicen, bueno, hace esto otro, te muestran más o menos, no hay un manual que diga sobre eso. Pero bueno, por un lado tenemos la perspectiva fisicalista, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tenemos otras perspectivas que se llaman perspectivas subjetivistas o psicologistas y perspectivas culturalistas. Esas perspectivas culturalistas y psicologistas hacen al revés de la perspectiva fisicalista. ¿Qué hacen? ¿Qué reducen? Reducen esto. Le dan pelota a el ego, la relación entre el ego y los otros, y se olvidan de qué, de que en un trabajo no es lo mismo un trabajo que otro. Hay cosas en el mundo y transformaciones que uno tiene que producir sobre el estado de esas cosas que condicionan la relación ego-otros, ¿sí? Que condicionan la técnica y que inciden sobre esto, sobre este triángulo. Por eso es un triángulo. No se pueden descuidar ninguno de los elementos del triángulo, ni el ego, ni lo real, ni los otros. ¿Sí? Entonces, en la perspectiva, esto es una crítica de Dejure, critica la perspectiva fisicalista y critica también la perspectiva culturalista y
la perspectiva subjetivista, ¿sí? Esto que les estoy diciendo, ¿no? Hay como una crítica, ¿por qué? Porque se olvidan de la influencia que tiene lo real, ¿sí? Para la relación entre el ego y los otros. Y lo plantea de esta manera, ¿no? Lo plantea así, dice, en este enfoque es el mundo del trabajo el que se reduce al mundo intersubjetivo y social. El medio ambiente físico y las especificidades de las restricciones del puesto de trabajo, así como la actividad en el sentido ergonómico del término, se excluyen del análisis en estas perspectivas, ¿sí? Este presupuesto subjetivista implica la intercambiabilidad de los contextos, perdón, y la adaptabilidad humana a todos los ambientes. Y no sucede así. O sea, como que todo lo explican desde teorías, ¿sí? Desde conceptos como motivación, bueno, no sé, hay un montón. Gratificación, poder, liderazgo, clima, acá están. Son conceptos sociológicos, conceptos psicológicos que se olvidan de qué, se olvidan de que hay un puesto de trabajo, ¿sí? Y de que no es lo mismo, no sé, poner botones que trabajar con el acero. ¿Se entiende? Esa es la crítica. Entonces, ¿qué nos va a proponer de Jurs? Una visión superadora, siempre. Dice lo siguiente de Jurs, tomándose de la antropología de las técnicas, ¿sí? Que es, digamos, una disciplina. Dice, las relaciones intersubjetivas entre sujetos, entre ego y los otros, ¿sí? Entre un individuo y el conjunto de personas y la cultura, digamos, laboral que hay en ese trabajo, las relaciones intersubjetivas entre el ego y los otros, que indiscutiblemente desempeñan un papel organizador en las conductas humanas, ¿sí? Organizan las conductas humanas, no puede reducirse a una entidad o a un sistema de ego otros. Los conflictos, las relaciones de poder o el reconocimiento, recuerden el reconocimiento que hablamos tanto de Jurs, siempre tienen algo en juego dentro de lo real. El conflicto apunta a lo que la postura del sujeto implica en relación con un hacer, un acto, una conducta o una acción sobre lo real. O sea que siempre que hay relaciones entre el ego y los otros, ¿sí? Siempre que hay una relación ahí, entre medio de esa relación está y siempre hay referencia a un acto, a un hacer, a una conducta sobre lo real. Eso es lo que está haciendo de Jules, ¿sí? Está tratando de introducir y de ver cómo se relacionan real, ego, otros. Entonces, él llega a un concepto que lo toma de Mauss, de Marcel Mauss, si no me equivoco, es Marcel, la M. Estoy acá, M. Es un antropólogo importantísimo. Y él dice, él tomando a Mauss, bueno, no sé cómo se pronuncia bien, él dice, el concepto de técnica, ¿sí? Tomado desde ahí, lo define como un acto tradicional eficaz. Yo lo que voy a hacer acá es mostrarles cómo acto, tradición y eficacia, acto tradicional eficaz, aparece metido, lo vamos a ubicar en este triángulo, pero entre medio de cada uno de los elementos de este triángulo. Se los muestro acá en un PowerPoint. ¿Ven? Acto tradicional eficaz. Acto tradicional eficaz. ¿Sí? Así es definida la técnica. Esa es la visión superadora, que tiene en cuenta los tres elementos y no los reduce a dos. Real, ego, ego otros. ¿Se entiende? La tradición fisicalista reduce el ego a lo real, ¿sí? Y la tradición culturalista o subjetivista reduce lo real, ¿sí? En base a la relación entre ego y otros, o otros y ego. Bien, entonces, en este triángulo, que ya es el definitivo, el que tienen que tener en cuenta, van a ubicar esto. La técnica es un acto tradicional y eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a desarrollar eso, porque si no, no se va a entender nada. Esto lo tienen que tratar de analizar ustedes después, lo van a tratar de analizar entrevistando a un trabajador, o lo pueden pensar a sí mismos en un trabajo, consigo mismos en un trabajo.
Primero, fíjense, un acto tradicional eficaz. Empezamos por la noción de acto, ¿sí? Acto. Vamos a subrayarlo un poco más. Acto. Un poco más. Acto. Es una acción, el acto, del ego sobre lo real. ¿Se entiende? Del hombre, ¿sí? En el trabajo sobre lo real. El acto tiene varias particularidades, apunta a una transformación del mundo real, lo que les decía hoy. El pasto pasa de estar largo a estar corto. ¿Vía qué? Vía la acción de un hombre. ¿Pero con qué lo corta? ¿Con las manos? Generalmente no. A veces sí, ¿eh? Igualmente eso no quiere decir que el cuerpo no sea un instrumento. Así que, más allá de que lo hagamos con el cuerpo o no, ¿sí? Hay una punta, una transformación del mundo real. Siempre hay mediación o una instrumentación, ¿sí? Este instrumento puede ser una herramienta, una máquina o un lenguaje. El lenguaje funciona también como una herramienta, ¿sí? Y esto nos remite ¿a quién? A Vygotsky. ¿Recuerdan Vygotsky, la primera unidad? Bueno, o sea, todo lo que vimos no es al pedo. Eso es lo que les podemos decir. Esto es muy coloquial, lo que estoy planteando. Entonces, piensen, hay un acto, ¿sí? Que se pone acá. Entre el ego y lo real hay un acto, una acción, que transforma lo real, esa es la flechita que va para acá, del ego a lo real se transforma, como decíamos hoy, pero también en el medio de este acto se ponen en juego herramientas, instrumentos, ¿sí? Esa es una de las características. Hay una instrumentación, una mediación en ese acto. Ese instrumento puede formar parte de justamente el estado de las cosas o el mundo de las cosas, ¿sí? Cortó el pasto con una bordeadora, una desmalezadora, depende, una cortadora de pasto, no importa. Elijan el ejemplo que quiera, a eso me refiero con no importa. Bueno, corto el pasto con esto, con lo otro. Hay un instrumento, hay una herramienta. Ahora, esa herramienta no es lo mismo que sea cualquier herramienta. Necesito, ¿sí? Requiere eso de un manejo del cuerpo del que actúa. Una transformación, un aprendizaje del cuerpo. Y esto ustedes lo sienten. Lo sienten seguramente si han hecho cualquier técnica, desde cocinar hasta cualquier técnica. Por ejemplo, si ustedes cocinan, ¿no? Y tienen con qué cocinan. Cocinan con ciertos utensilios, ¿sí? De cocina. Ahora, si le cambian el utensilio, ustedes tienen que adaptarse. Entonces hay un aprendizaje, una transformación de qué? Del ego, del cuerpo, del sujeto. ¿Sí? Entonces ahí está la vuelta, ¿no? Lo mismo que no es lo mismo cortar el pasto si el terreno es liso que si el terreno tiene ondulaciones o subidas, bajadas. Tengo que modificar cómo yo manejo el instrumento. Entonces ahí hay un aprendizaje, hay un acto que transforma el sujeto, que en donde el ego, perdón, voy al cuadro, en donde se transforma lo real por la acción del sujeto, del ego, pero a la vez también se transforma, hay un aprendizaje del ego o del sujeto en función de lo real. ¿Se entiende? Hay una adaptación, tiene que adaptarse y eso produce un aprendizaje. ¿Sí? Entonces ahí está la acción de lo real sobre el sujeto. Se resiste lo real, entonces el sujeto tiene que ver cómo hace. Es lo que veníamos viendo desde hace tanto tiempo. Venimos viendo desde hace tanto tiempo. Acá nos dice, para fulminar así, dice, la técnica siempre es una técnica del cuerpo. ¿Sí? La técnica es una técnica del cuerpo. Bien, hasta ahí la noción de acto. Acá la noción de tradición o tradicional. Es un acto tradicional, bueno, después vemos eficaz. Vemos tradicional. Miren otra vez el triángulo. En este triángulo, la tradición o lo tradicional se ubica en una relación entre, y también tiene flechitas que van y que vienen, no están acá en el cuadro, pero se los digo yo, entre el ego, el sujeto, y la cultura y los otros. ¿Sí? Hay una relación en ese acto, hay una cuestión que se pone en juego de la tradición. ¿Y por qué la tradición? Bueno,
Ustedes, hay una parte que es más fácil, otra más difícil de entender de esto. Dice, un acto no puede homologarse como técnica. Homologarse es lo siguiente, es que yo se lo transmito a otro, ¿sí? O sea, me homologa lo que estoy haciendo yo. Le enseño cómo hago esto y después el tipo lo hace. Esa es la homologación de una técnica, ¿sí? A vos tenés que hacer así y asá, te dicen, ¿no? Y ahí está la homologación. Un acto no puede homologarse como técnica más que si está situado con respecto a una tradición, ya sea en continuidad o ruptura, que esas son las cuestiones de continuidad y ruptura, la relación en la tradición, digamos. Ahora voy a explicar bien eso. ¿Qué quiere decir esto? Que uno cuando realiza un trabajo no parte de la nada, o sea, sino que hay alguien que le enseña, algo le dicen, ¿se entiende? Hay una tradición ahí de los otros que es transmitida al sujeto para que realice el trabajo, la técnica, para que ponga en juego la técnica, no el trabajo, la técnica. A falta de este lazo con la tradición, si falta ese lazo, esa conexión entre el ego y los otros, el acto no es inteligible para los otros, o sea, un sujeto que hace lo que se le canta, no se puede entender, y tampoco quizá para el sujeto, comprensible para el sujeto actuante. O sea, necesitamos de los otros para que nos transmitan eso, ¿sí? Ese saber hacer, ¿sí? Sobre lo real. Necesitamos que nos enseñen, ¿sí? Ahora, si nosotros en ese acto no le damos ni pelota y hacemos lo que se nos canta, el otro no va a entender nada de lo que estamos haciendo. Es necesario que se entienda, ¿sí? O sea, pero pará, si yo te dije de esta manera, ¿qué estás haciendo? No entiendo nada de lo que estás haciendo. ¿Por qué haces eso? Y a veces el mismo sujeto tampoco entiende por qué hace eso, por qué lo hace de esa manera. Sin referencia a la tradición, un acto no puede volverse consciente, no puede devenir, volverse, objeto de percepción ni simbolizarse. Acá es la parte en donde hay la cuestión esta de la continuidad y la ruptura, ¿sí? O sea, yo puedo hacerlo muy parecido, igual y casi exacto, en continuidad con lo que me enseñan, o puedo establecer ciertas rupturas. No está mal que haya rupturas, de hecho siempre hay algo de ruptura. Ruptura significa que lo hago adaptándolo a mi estilo, ¿sí? Haciéndolo de determinada manera que no es exactamente como me lo transmitieron y me lo transmitió la tradición. Ahora, está bueno esto de que haya modificaciones, estas que venimos hablando en la actividad subjetivante. ¿Por qué? Porque tal vez eso, tal vez, logra mejorar la producción o mejorar lo relativo al placer en el trabajo. Entonces, es importante la contribución del ego, del sujeto, que el sujeto pueda hacer a la tradición, ¿sí? Es importante que exista esto, pero para que exista y para que pueda homologarse después, o sea, ir desde el sujeto, yo modifico la técnica, el sujeto modifica la técnica y se la puede transmitir a otros, pero para llegar a eso es necesario que el sujeto se vuelva consciente de ese manejo del cuerpo, a la vez que ese objeto, al ser consciente, puede decir, ah, bueno, yo hice así esto, lo hago así, y ahí se lo transmite a los otros. Y ahí puede simbolizarse. Simbolizarse es poder pensarlo, ¿sí? Simbolizarse en términos vygoskianos, si se quiere, ¿no? En lo que planteaba Vygotsky de lenguaje y pensamiento. Entonces algo se vuelve inteligible, lo entiendo y lo puedo transmitir a otros. Con un lenguaje se lo puedo transmitir a otros, ¿sí? Entonces ahí puede llegar que el reconocimiento, porque si los otros no entienden lo que yo modifiqué de la técnica, no va a haber reconocimiento. Recuerden que es muy importante. Pero no solo hay un reconocimiento de mi trabajo, de mi hacer, sino que a la vez también, ¿sí? Hay una renovación de la tradición, o sea, así va cambiando la cultura. ¿Qué quiere decir? Yo introduzco una técnica y a todos les parece bárbara la técnica que introduzco, ¿no? La modificación técnica y la toman. Entonces el trabajo empieza a realizarse, de a poquito empieza a realizarse así, como yo lo modifiqué. Y todos lo empiezan a hacer así. Y eso se transmite tradicionalmente a otros que vienen después de mí. ¿Se entiende? Fíjense la relación entre el sujeto y la cultura. Para una técnica estamos hablando.
Entonces, acá de Schurz nos va a decir, la técnica es entonces no solo una técnica del cuerpo, sino además una técnica cultural. No es solo del cuerpo, no es solo del sujeto, sino que es cultural. ¿Sí? En esta relación de continuidad y ruptura con la tradición, en esta relación que alimenta o nutre lo cultural a partir de las modificaciones que realiza cada sujeto. Y a la vez también nos va a decir que, decíamos, acto tradicional, pero también tiene que ser eficaz ese acto. ¿Qué significa eficaz? ¿No? ¿Qué quiere decir eficaz? ¿Quién sanciona si una técnica es eficaz? Eficaz tiene que ver con que se consigue un propósito o se consigue el propósito de esa técnica. O sea, es importante que yo, cuando hago mi trabajo, lo haga bien. ¿Y quién dice? ¿Cómo se establece que está bien? ¿Quién lo establece? ¿No? ¿Quién emite el juicio de eficacia? No puede ser el propio sujeto, porque si no haríamos lo que se nos canta, ¿no? ¿Quién lo hace? Lo hacen los otros, ¿sí? La tradición establece la eficacia, pero no en relación a mí, sino en relación a las cosas, a lo real. Es la relación entre los otros y lo real, la eficacia. ¿Por qué? Yo modifico la realidad, ¿sí? Modifico lo real, y los otros miran cómo yo modifique lo real, ¿sí? Y emiten su juicio de eficacia. ¿Está bien o está mal cómo lo estoy haciendo o lo estoy haciendo mejor o peor, ¿no? Podemos decir, para establecer un gradiente, mejor o peor lo estoy realizando, ¿sí? Emiten un juicio de eficacia a los otros. Ese juicio de eficacia viene no solo, no es una cuestión solamente de los otros que juzgan sobre lo real, sino que lo real también se va transformando y va transformando, esa eficacia va modificándose. Hay flecha que va y que viene ahí. O sea, lo real incide sobre lo cultural. ¿Por qué? Porque lo que es considerado eficaz por la cultura depende de las condiciones y el estado de las cosas de lo real. Yo siempre doy un ejemplo medio pavo, ¿no? Pero es el siguiente. Por ejemplo, la concepción de lo que es eficaz cambia en función de lo real. Si antes teníamos, por ejemplo, en una época, ¿no? Teníamos que trasladar carne de un lugar a otro, ¿sí? Y usábamos, no sé, había métodos, digamos, de salar la carne y ponerla, ¿sí? Ese método en esa época era considerado eficaz. Ahora, se transforma el mundo humano y aparecen técnicas, tecnologías, aparatos, transportes, ¿sí? Aparece, no sé, ahora se trasladan en camiones que van refrigerados, bla, 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 ahí se traslada la carne para que no se ponga fea. Entonces, un método que en una época, el de salar la carne, era eficaz, ¿sí? Para el transporte, si lo usamos en la época actual, sí, puede ser eficaz, pero por ahí los otros consideran que no lo es porque hay mejores formas o técnicas de hacer eso. ¿Se entiende? Entonces, cómo lo real va modificando esa concepción, ¿sí? De la eficacia. Lo real sería que empiezan a existir otras formas de transporte, otra forma de conservación de la carne, por ejemplo. ¿Se entiende? Bien. Y a la vez tenemos que si la eficacia de un acto no puede convertirse en tradición, tiene que ver con un azar feliz. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo no puedo simbolizarlo, si no puedo ese acto, esa transformación de lo real, si no puedo transmitirlo, volverlo tradición, entonces se vuelve como un acierto de pedo. ¿Sí? Le pegué, uy, mirá, modifiqué, salió mejor, pero no sé cómo lo hice, de pedo se me salió. Y entonces te sale de pedo y no puedes transmitirlo. Entonces no forma parte, no va a formar parte de la tradición, ¿se entiende? Es muy importante poder formalizar esto en todo ámbito, en el psicoanálisis también, en la psicología también. Por último, acá de Jurs nos va a decir lo siguiente, dice, la técnica no solo es corporal y cultural, sino también racional, o sea que debe poder simbolizarse, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces llegamos así a un concepto de técnica. La técnica es un acto sobre lo real, ¿se entiende? Acto sobre lo real, del sujeto sobre lo real, iniciado a partir de una cultura, obviamente porque la tradición le transmite esta forma de actuar al sujeto,
y sancionado por el juicio de los otros, el juicio de eficacia que estábamos diciendo. ¿Sí? Entonces, esta concepción de técnica es la concepción que vamos a trabajar y que la vamos a usar, digamos, verán cómo repercute, digamos, en el otro texto que vamos a ver de Santos, de Marta Santos. Y bueno, eh, me parece que es importante que lo tengan en cuenta, digamos, porque instala, digamos, al hombre, digamos, en el centro de la técnica, ¿no? De un saber técnico, de una carrera técnica como es la de ustedes. Y bueno, y me parece que es un aporte importante, digamos, tener en cuenta al ser humano acá, digamos, y no reducir tampoco la cuestión técnica, ¿m? Desde las materias que tengan que ver más con lo humano. Bueno, esto es para pensar cada técnica, esto se los voy a dar y van a trabajarlo con un trabajo, como les decía, y van a tratar de explicitar cada uno de estos elementos, ¿sí?, de la técnica en Dejurs. Bueno, seguimos con el texto de Santos, que hace un análisis de la actividad en la próxima entrega, así, de estas clases no sincrónicas. Bueno, nos vemos en la próxima clase.